Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Escéptico Aséptico. Actualmente vivimos en un mundo en el que prácticamente todo está conectado. Lo estamos nosotros a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo a través de internet, pero también lo estamos gracias a los mercados internacionales. En 1492 se dio el encuentro entre dos civilizaciones. Esto marcó un punto de inflexión, un giro copernicano, en el que el mundo empezó a concebirse como una sola entidad. La Tierra, a partir de ese momento, fue vista como un globo en el que habitan los seres humanos, todos ellos de la misma especie. Este encuentro generó un intercambio de productos gracias a la colonización y a la explotación de las colonias. A partir de entonces se generó un intercambio desigual entre civilizaciones, esto es, una relación entre el centro y la periferia. El día de hoy hablaremos del tema globalización. Por una parte, hablaremos acerca de todos aquellos que aman la globalización, los globalifóbicos, y también tomaremos en cuenta algunas consideraciones de los globalifóbicos, es decir, aquellos que están en contra de la globalización. Pero, ¿qué es la globalización? La globalización es una palabra que está en uso desde el año de 1944. Fue popularizada por el economista Theodore Levitt a través de su artículo que se llama Globalization of Markets, publicado en 1983 en la revista académica Harvard Business Review. En general, se trata de un concepto que detalla un proceso que ha llevado a una mayor integración e interdependencia entre las naciones del mundo en temas como economía, política, tecnología, ciencia y cultura. En el globo terrestre existe un sistema nervioso que conecta todo, y este sistema nervioso que conecta todo es a lo que llamamos como globalización. Este fenómeno ha sido impulsado por los avances tecnológicos en los transportes y en las telecomunicaciones. El Fondo Monetario Internacional dice que existen 4 aspectos esenciales de la globalización. Por una parte, el comercio y las transacciones. En segundo lugar, el capital y las inversiones. En tercer lugar, la migración y el movimiento de personas. Y finalmente, en cuarto lugar, la diseminación del conocimiento. Para el Fondo Monetario Internacional, la globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana, que puede ser descrito desde las primeras migraciones desde África y de los primeros grupos de Homo sapiens. Ese puede ser considerado como el primer paso hacia la globalización. Lo cierto es que desde la revolución industrial, la globalización ha cobrado muchísima velocidad. En las últimas décadas, el concepto ha atraído el interés de estudiosos y del público en general por los avances tecnológicos, financieros y de comunicación, por la creación de Internet, lo cual ha impulsado aún más, ha acelerado el proceso de globalización. Actualmente existe un conflicto muy importante respecto a sus posibles efectos positivos y también sus efectos negativos. Pero hablemos un poco acerca de la evolución histórica de la globalización. La globalización es una fuente de debate respecto al momento en el que inició. Algunos dicen que comenzó realmente en el siglo XIX con el proceso de industrialización. Existen otros grupos que dicen que no, que se debe remontar al periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos que dicen que en realidad la globalización surgió con la invención de los microprocesadores o chips en 1958. Hay quienes dicen que no es cierto, que se puede contar a partir de la llegada del hombre a la luna en 1969. Hay quien habla de que la invención de Internet es el punto de referencia. Y existe otro bloque que dice que no, que cuando murió el mundo bipolar, con la caída del muro de Berlín en 1989, inició el proceso de globalización. Lo cierto es que ya existía una protoglobalización entre 1600 y 1800. En este periodo existían grandes imperios marítimos en toda Europa. Estaba Portugal, España, Dinamarca y Reino Unido. Ellos crearon las primeras corporaciones multinacionales. Un ejemplo de esto es la Compañía Británica de las Indias Orientales, la cual fue fundada en 1600, y la Compañía Danesa de las Indias Orientales, que fue creada solamente 2 años después.
Esto generó que el mundo estuviera mucho más conectado, sobre todo por el intenso intercambio comercial que existía entre Europa, América, África y Asia. Evidentemente este intercambio comercial también implicaba un importante intercambio cultural. En la era moderna, con la industrialización, la invención del barco a vapor, de los trenes, de los teléfonos, con el surgimiento del imperialismo, con el crecimiento del comercio global y con el aumento de la población del mundo, este proceso de globalización se fortalecería. Posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial y después del primer gran colapso de la primera globalización, es decir, la gran crisis financiera de 1929, se dio una tendencia contraria a la globalización. Las naciones occidentales se volvieron mucho más proteccionistas en su economía y siguieron las políticas de Keynes. Después de la Segunda Guerra Mundial resurgió este proceso de la globalización gracias a los tratados de Bretton Woods, al GATT, a la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, instituciones todas ellas que promovieron el libre cambio y la eliminación de las tasas o los aranceles. Esto finalmente se vio todavía muchísimo más desarrollado, muchísimo más acelerado con la creación de los mass media, de internet y con todos los avances tecnológicos y de comunicación que forman parte de nuestra vida cotidiana. Para decidir el aumento de la electricidad reuní a un grupo de distinguidos economistas y coloqué los posibles porcentajes de aumento en sus espaldas. Ahora usamos los principios del libre mercado para llegar a una cifra. Suelten a los perros. Los seguidores de Keynes se suben a los árboles, mientras los de la escuela austriaca se esconden bajo las rocas. Eso es fascinante. Y ahí lo tienen, amigos. Las tarifas aumentarán un saludable 17%. Y ahora, para ayudar a que se dispersen... No me diga, va a soltar a los perros de nuevo. Oh, no sea tonto. Suelten el vapor radiactivo. Del seno de la Escuela Austriaca de Economía surgiría la ideología y la economía de von Hayek, el profeta del neoliberalismo y de la globalización. Él nos decía básicamente que la intervención del Estado afecta la economía y transgrede la libertad de los individuos en tanto que ciudadanos. Por lo tanto, a diferencia de Keynes, nos dice que el Estado debe renunciar absolutamente a controlar la economía. Él pensaba que la economía de libre mercado es más eficiente y garantiza de mejor manera todas las libertades civiles. De tal modo que cuando el mercado es el que no establece los precios, se corta el sistema nervioso de la sociedad, impidiendo que llegue información muy importante a los productores y a los consumidores sobre el verdadero valor de los bienes y servicios. Básicamente, el neoliberalismo que él defiende consiste en dejar que los mercados actúen solos, que el Estado no intervenga, abrir las economías nacionales al mercado internacional, presuponiendo que este mercado internacional se autorregulará siguiendo criterios racionales como la mano invisible de Adam Smith. Posiblemente el aspecto más importante de la globalización sea la cuestión económica. Esta globalización económica puede considerarse como el resultado del comercio internacional y de los acuerdos comerciales, financieros y políticos entre las diversas naciones del mundo. La globalización básicamente lo que hace es favorecer el intercambio y actualmente ha generado un intenso debate entre sus partidarios y sus críticos. Algunos de sus críticos, paradójicamente, digamos hace 10 años, en el caso mexicano, el EZLN, eran personas de izquierda. Actualmente, los críticos de la globalización son personas de derecha. Ejemplos de ellos los podemos encontrar en los nacionalismos europeos, en la política de Trump y también en los conservadores que apoyaron el Brexit, la salida de Inglaterra a estos pactos comerciales con el resto del continente europeo. Lo que ellos dicen es que la globalización ha generado inequidades económicas, desigualdad, que ha generado pérdida de trabajo y también la pérdida de la soberanía nacional.
Sin embargo, lo cierto es que muchos países se han beneficiado económicamente pues, de esta globalización. Entre estos países podemos mencionar a Brasil, a China, a Costa Rica, a Filipinas y también a México, ya que México, por ejemplo, ha duplicado el comercio internacional, incrementó el ingreso per cápita después del Tratado de Libre Comercio. La riqueza del mundo después de la globalización ha crecido exponencialmente, si bien es cierto, no de manera igualitaria. Por otra parte, pues existen otros daños que son mucho más permanentes y que nos deberían preocupar a todos como humanidad. Uno de ellos es el relacionado con el medio ambiente. Esto ha generado, pues, evidentemente una situación de sumo riesgo, de gran preocupación entre científicos y entre la sociedad civil. La globalización ha aumentado la producción en masa, la producción en serie de productos como los alimentos, creando una interdependencia muy fuerte entre naciones. La industrialización se ha acelerado, los medios de transporte han incrementado la contaminación a niveles muy peligrosos, que en este caso ya llegan a ser peligrosos para el propio ser humano. Por ejemplo, en India se estima actualmente que aproximadamente 60.000 campesinos se han suicidado en los últimos 30 años debido al incremento de las temperaturas, porque esto ha producido sequía. El trabajador norteamericano, orgulloso, duro, trabajador. Estoy cansado. ¡Estos empleos nos están matando! ¡Subcontratación, llévatelos! ¡Sí! ¡Es un milagro! Mudaron nuestra fábrica a una nación del tercer mundo. Ahora tengo tiempo para jugar a la lotería. ¡Ting, ting! Oye, América, ¿por qué no dejas que otros países lleven su parte de la carga? Tú puedes, con la mejor contratación. Subcontratación. ¡Qué gran película! Y creo que tiene mucha razón. A partir de este momento, cerraré la planta y mudaré todas las operaciones a la India. ¿Perderemos nuestro trabajo? No, su trabajo está seguro. Solo será hecho por otras personas en otro país. ¡Oh, no! ¡Compré una casa de $3 millones! El aspecto cultural de la globalización implica sobre todo una integración cultural y lingüística mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el inglés se convirtió en la lengua oficial del mundo, de las relaciones internacionales. Con el surgimiento de Internet, con los transportes baratos y rápidos, eficientes, se ha permitido también un intercambio cultural entre distintas naciones del mundo. Esto ha facilitado la comunicación entre culturas con diferentes lenguas. Y bueno, pues el inglés se ha convertido en el canal mediante el cual estas personas de diferentes civilizaciones pueden por primera vez sentirse parte de un mismo planeta. Los beneficios de esta globalización cultural es que los seres humanos estamos más cerca unos de otros y en cierto sentido podemos decir que hemos desarrollado esta empatía para entendernos unos a otros. Una de las críticas en contra de la globalización cultural ha sido la cuestión de la homogeneidad, es decir, que actualmente existe menos diversidad cultural y que existen menos lenguas habladas. Hemos perdido muchas lenguas en los últimos años y se ha creado pues una idea de uniformidad gracias también a la cultura de masas. Concluyamos con los siguientes apuntes. La globalización, desgraciada o afortunadamente, es un proceso inevitable que es inherente a la propensión humana para viajar y comunicarse. Ha ido avanzando rápidamente en las últimas décadas, pero sus beneficios no han sido igualitarios para todos los seres humanos. Las naciones se encuentran siempre menos propensas a querer relacionarse con otras naciones, sobre todo aquellos de la derecha o de la extrema derecha. Las decisiones que son tomadas en algunos países tienen repercusiones en todo el mundo y actualmente pues es fundamental para todos los seres humanos, para todas las sociedades, mantener un alto grado de comunicación y cooperación entre las naciones del mundo, ya que gracias a esto pues se podría combatir el resurgimiento de movimientos políticos indeseables como los nacionalismos extremos y como los fascismos. Muchas gracias, arrivederci. Patrulla fronteriza, frontera con Estados Unidos. Bienvenidos a Texas. Chicos, tengan los ojos abiertos y las armas listas.
Hay una manada de mexicanos que quieren escabullirse por nuestra frontera y debemos detenerlos. Eric, ¿quieres saludar al abuelo? Ahora no, ma. Estamos jugando tejanos contra mexicanos. Patrulla, ya conocen el procedimiento. Ningún mexicano debe cruzar esta frontera. Ni siquiera uno solo. ¡Yija! ¡Yija!